Vamos a hablar de una enfermedad de dolor, una enfermedad muy común. ¿A quién de ustedes les han diagnosticado fibromialgia o les han dicho tenés fibromialgia, la vecina, lo que sea? Miren lo importante, muchas personas. Y lo digo porque es una enfermedad que se ha vuelto moda. Entonces no es sino que a alguien le duele algo y le dicen, vos tenés fibromialgia. Con cualquier cosa, es muy fácil no pensar. Tenés fibromialgia, es la palabra de moda hoy en día. Y eso ha hecho que en realidad se diagnostique mal, se sobrediagnostique y muchas personas quedan rotuladas con fibromialgia teniendo otro tipo de causa de su dolor, con un perjuicio. La fibromialgia no tiene cura. La fibromialgia la podemos mejorar. La fibromialgia no tiene cura. ¿Y cuántas personas a las cuales le dijeron que tienen fibromialgia a lo mejor sí tienen cura? ¿Sí? La fibromialgia tiene algo bueno. De ahí no pasa. No mata, no tuye, no tuerce, no degenera. ¿Sí? Pero no tiene cura. Entonces tenemos que ser muy precisos en hacer ese diagnóstico. ¿Esta señora le está doliendo la cabeza? ¿Tendrá fibromialgia? A lo mejor. Pero a lo mejor solamente es dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces eso es lo que queremos ver. Primero, pues para definirla. Para tener fibromialgia tenemos que tener dolor. Nos tiene que doler. Y nos tiene que doler todo el cuerpo. Y dolor en los 4 cuadrantes de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Arriba, abajo, a un lado y al otro lado. Nos tiene que doler a veces un brazo, a veces una pierna, a veces la cabeza, a veces la espalda. Tiene que ser un dolor que viaja por el cuerpo. Primera condición, no podemos tener fibromialgia sin dolor. Tiene que haber dolor. Segundo, el dolor tiene que llevar más de 3 meses en la persona. ¿Sí? Generalmente uno no dice tiene fibromialgia cuando le pregunto, ¿y desde hace cuánto le duele? Hace un mes. No clasifica. No clasifica. Puede que sea una fibromialgia, pero yo prefiero decirle, vení, esperemos un ratito más, que quede como un diagnóstico posible, pero todavía no le podemos poner el nombre porque no cumple con ese criterio. Entonces, la fibromialgia suele acompañar enfermedades dolorosas crónicas. Entonces, la fibromialgia puede estar acompañando las neuropatías, pueden estar acompañando enfermedades reumáticas y puede tener las dos, ¿sí? Entonces, sí puede haber una relación, además de que la fibromialgia en este momento, si alguien me decía, bueno, ¿la fibromialgia qué? ¿Qué especialista la ve? Pues la ve el fisiatra. Pero ¿la fibromialgia qué? ¿Dónde está el daño? ¿Sí? Parece ser que es neurológica. ¿Sí? La fibromialgia es neurológica. Es una enfermedad que parece ser que el sistema nervioso nuestro se altera y produce una forma de dolor neuropático. Digamos que ahí entonces ya hay una relación medio rara. Sin embargo, vamos a avanzar un poquito para ir explicando eso. Entonces tenemos un dolor en los 4 cuadrantes generalizado de más de 3 meses. ¿Sí? Primer criterio. Segundo criterio, y criterio sine qua non, es un trastorno de sueño. Sueño no reparador. No podemos tener fibromialgia sin trastorno de sueño. Entonces tenemos que tener dolor, trastorno de sueño. Y el tercer criterio, sine qua non, impajaritable, es el colon irritable. Lo que pasa es que ahí tengo otros que son muy importantes, pero los 3 criterios mayores, se llaman así, que no puede faltar uno. Con uno que falte ya no es fibromialgia. Con uno que falte ya no es. Entonces ya podemos empezar a pensar, ¿sí? Si me falta uno de esos, mi dolor es otra cosa. ¿Sí? Dolor en los 4 cuadrantes de más de 3 meses de duración. ¿Sí? El sueño no reparador y el colon irritable. Sueño no reparador, ¿qué es? Que la persona se levanta por las mañanas como si no hubiera dormido. No tiene que ver cuánto duerma, porque yo puedo dormir 3 horas y levantarme bien. No tiene que ver con la cantidad de sueño. Aunque la cantidad de sueño es muy importante, pero no tiene que ver con la cantidad de sueño. Es que me levanto cansado, como si no hubiera dormido. Hay que mirar bien con este sueño no reparador, porque hay algunas enfermedades que el trastorno de sueño es primario. ¿Qué quiere decir? Antes de poner fibromialgia,
tienen trastornos de sueño y pueden llevar a una enfermedad parecida a la fibromialgia. Voy a mencionar una, la apnea de sueño. Es muy frecuente. Muchas personas tienen apnea de sueño. ¿Qué quieren decir? Que por la noche, por alguna razón no respiran bien, entran en apneas y eso ya altera el sueño y produce un cuadro parecido a la fibromialgia, que si uno maneja la apnea de sueño, la dichosa fibromialgia desaparece. No era fibromialgia. No, uno para decir fibromialgia tiene que descartar otras enfermedades, entre ellas trastornos primarios de sueño, y eso hay que mirarlo. Lo vamos a ver un poquito también más adelante. Entonces son los 3 criterios mayores. Hay unos criterios menores adicionales. Les voy a mencionar unos. O sea, ya tenemos los 3. Si tenemos esos, y colon irritable. ¿Qué es colon irritable? Cualquier comida le cae mal. ¿Sí? Toman leche, le cae mal. Comen granos, le cae mal. Comen pan, le cae mal. Comen verduras, le cae mal. ¿Sí? Con todo se infla. El estómago se infla. Eso es colon irritable. Otra forma de tener colon irritable es estreñimiento. Sufrir de estreñimiento crónico. O que es estreñido y un día le dio diarrea y siguió con estreñimiento. Ese es un colon irritable. ¿Sí? O diarrea sin sentido, porque sí, un día de repente diarrea. Entonces hay que tener colon irritable. Ese colon irritable nos lo ayudan a diagnosticar los gastroenterólogos. Para ellos todo colon irritable tiene mucho que ver con aspectos emocionales, y es cierto. La fibromialgia tiene que ver con aspectos emocionales, es cierto. ¿Sí? Entonces ya tenemos los 3 criterios y voy a mencionar criterios menores adicionales que van ahí, junticos. Unos sí, otros no, no importa, son menores. La rigidez en la mañana es muy frecuente, tremendamente frecuente. Yo casi que debería ponerlo como criterio mayor, pero no está. Pero la rigidez en la mañana, sobre todo, la gente se levanta tiesa, no se puede levantar de la cama. Es como si quedara uno tullido, que se va quitando en el transcurso del día un poco esa rigidez, sí. Es una rigidez muy parecida al de la artritis reumatoidea. Incluso puede llegar, en mi opinión, a veces ser peor que la misma rigidez de la artritis reumatoidea al nivel de la mañana. Y la presenta la fibromialgia, rigidez matutina. Otro trastorno de la fibromialgia relativamente común. Y aquí ya nos salimos de aspectos meramente físicos para entrar en otros aspectos muy interesantes del cuerpo humano. Por ejemplo, olvidos frecuentes. La persona con fibromialgia sufre de olvidos frecuentes. Esta pregunta, ¿qué era que iba a hacer?, la hace muy frecuente las personas con fibromialgia. ¿Y sabe qué suelen hacer las personas? Se devuelven en sus pasos. Se devuelven a la pieza y otra vez van para la cocina y se acuerdan. Y bueno, no lo dicen porque les da temor pensar que se trata de un Alzheimer o de una pérdida. No es pérdida de la memoria y no es Alzheimer. Son olvidos frecuentes. ¿Cómo es que te llamas? Y resulta que vive con él desde hace tiempo, ¿cierto? Son olvidos flash, le digo yo, porque son instantáneos. En un ratito ya se acuerda. Eso es muy frecuente en la fibromialgia. Es muy frecuente en la fibromialgia la vejiga hiperactiva. Muchos pacientes con fibromialgia van al urólogo porque tienen diagnóstico de vejiga hiperactiva. ¿Qué es vejiga hiperactiva? Se toman un vaso de agua y orinan 3. ¿Sí? O sea, y sobre todo de noche. Esa orinadera de noche, esa vejiga hiperactiva, es muy típica de la fibromialgia. ¿Sí? Entonces, fíjense, esos son otros criterios que se le van sumando. Otro criterio también, otro aspecto que suelen tener las personas con fibromialgia, rinitis alérgica. Son personas riníticas. Dolores de cabeza frecuentes. Pacientes con fibromialgia suelen tener dolores de cabeza frecuentes y estos dolores de cabeza usualmente están asociados a bruxismo. ¿Sí? Las personas con fibromialgia también tienen bruxismo, o sea que mueven los dientes por la noche, crujen los dientes. Sensibilidad química, suelen reaccionar de manera fuerte a ciertos aromas, a ciertos perfumes que le hacen dar dolor de cabeza, aromas que no los toleran, huyen el olor del café, un perfume que se echó tal persona le parece horroroso y le puede dar dolor de cabeza. Eso lo suelen tener las personas con fibromialgia. También lo tienen personas normales, pero suelen tenerlo personas con fibromialgia. O sea, estos son criterios menores, no quiere decir que ni toca cumplirlos, que si los tienen no quiere decir que tiene fibromialgia, y si no los tiene no quiere decir que no la tiene. Son criterios menores adicionados a los que ya mencionamos antes.
Un poquito de epidemiología. Esta enfermedad le da a las mujeres. Porque, no sé, Dios es muy grande, qué sé yo. Esta es una enfermedad machista, entonces prefiere a las mujeres. Hay estudios ya a profundidad analizando cuál puede ser la causa de la fibromialgia y parece ser que se manifiesta diferente en los géneros. Parece ser la deficiencia de serotonina, que vamos a llegar a eso, parece que hay una alteración en la serotonina o en el sistema serotoninérgico del cuerpo, por eso le digo que es neurológica. Parece ser que tiene manifestaciones en el género femenino con dolor y en el género masculino parece que se manifiesta más con agresividad. ¿Sí? El que maneja mal suele ser el hombre, el agresivo al manejar suele ser el hombre. Y se han hecho estudios, por ejemplo, en asesinos en serie en Estados Unidos y, oh sorpresa, suelen tener niveles de serotonina bajos en líquido cefalorraquídeo como las mujeres con fibromialgia. Entonces, será que todavía no conocemos mucho de la enfermedad, pero en este momento la fibromialgia como tal prefiere a las mujeres. Se manifiesta en mujeres en una proporción que es escandalosa, 20-1. 20-1. Esa vaina quiere decir que uno no va a encontrar un hombre con fibromialgia. Yo no he visto hombres con fibromialgia. En mi vida profesional, 21 o 22 años de fisiatra que llevo, sí he visto 2 que clasifican, 3 que clasifican para fibromialgia, es mucho. Y todos los días veo mujeres con fibromialgia. Eso es hablar de una proporción de 20-1. Uno está, sí, tiene una marca hereditaria. Aquí, por ejemplo, dice que la edad de presentación suele ser entre los 40 y 60 años, pero ya no, esto está viejo. La edad de presentación, lo que aceptamos nosotros es que es después de los 30 años, ¿sí? Pero hay estudios, hay reportes en literatura donde hay mujeres mucho más jóvenes que ya empiezan a tener síntomas de fibromialgia. Y yo por ahí leí un par de artículos donde habían niñas de 15, 16 años con criterios de fibromialgia. Entonces, parece que la enfermedad va apareciendo cada vez más temprano, con una prevalencia del 6 al 15%, parece que es más en países desarrollados. Y tienen algo que ver muy importante, el estrés. El estrés tiene mucho que ver con la aparición de esta enfermedad. ¿Cuál se cree que es la causa? Y la voy a mencionar ya aquí. Parece ser que el sistema de serotonina que tiene el cuerpo, la serotonina es un neurotransmisor. Los neurotransmisores son sustancias que comunican células en el cerebro, neuronas con neuronas. Es una forma de comunicarse entre neuronas. Yo lo trato de explicar es que allá tenemos, en el cerebro tenemos neuronas que unas se comunican con dopamina, otras con serotonina, otras con norepinefrina. O sea, allá hay diferentes grupos celulares que se comunican de manera diferente. La serotonina es una sustancia que ayuda, se descubrió por ahí en los años 50, tiene que ver con la depresión. Por eso la mayoría de medicamentos que se utilizan para tratar problemas de serotonina se llaman antidepresivos. Y son los primeros que empezaron a darle a las personas con fibromialgia, antidepresivos. Pero no es que se depriman, sino que tocaba levantar esa sustancia y ese medicamento ayudaba a levantar esa sustancia. La sustancia la produce el cuerpo. La sustancia, el cuerpo, el ser humano la produce a partir de un aminoácido esencial que es el triptófano. El triptófano está en toda parte, en el arroz, en el banano, ¿sí? en el chocolate. El triptófano está en toda parte, pero el cerebro tiene que coger ese triptófano y volverlo serotonina. Eso no venden serotonina en las farmacias. Lo que venden son medicamentos que hacen que la que nosotros producimos no se pierda, se aproveche mejor, ¿sí? Inhiben la recaptación de serotonina, esos son los antidepresivos. Pero no producimos serotonina, por eso no podemos curar la enfermedad. Entonces, la serotonina no solamente tiene que ver, fíjense, con aspectos del estado de ánimo de la persona, sino que también tiene que ver con el alivio del dolor. En los años 70, Ronald Melzack y Patrick Wall, canadiense y un gringo, describieron la teoría de la compuerta, se llama así, que es la forma como nuestro organismo modula, maneja o controla el dolor. La teoría de la compuerta dice que las señales que pasan por la médula para el cerebro no pasan todas al tiempo,
y pasan primero las que no llevan dolor. Y nuestro organismo es racista en ese sentido y no deja pasar a las de dolor primero, las deja siempre de último, las relega. Entonces, esa es la explicación por qué cuando nos golpeamos nos sobamos. Nos sobamos porque estimulamos receptores de sensibilidad diferentes al del dolor y entonces estamos mandando señal no dolorosa simultáneamente que la dolorosa, y a la médula va a llegar primero la no dolorosa porque es más rápida y pasa, y por eso calma el dolor. Esa es la teoría de la compuerta, por eso nos sobamos. Nosotros nos podríamos sobar en otra parte. Si me machuco en este dedo y me sobo en este, muy posiblemente también logre bloquear. Y muy posiblemente este tipo de cosas expliquen por qué acupuntura sirve. Pero también esa cuestión tan interesante en la médula también explica sensibilización central. Explica por qué no debemos sentir dolor. En la medida en que nosotros sintamos dolor permanentemente, las células que reciben el dolor en la médula y posteriormente en el cerebro se lo aprenden y ellas van creciendo allá, de tal manera que después un estímulo que no sea doloroso duele y se siente el dolor. Entonces por eso no debemos, esa gente que dice yo me tomo la pastilla ya cuando no aguanto más, como para que digan uy qué macha, yo prefiero decir por dentro uy qué pendeja, ¿sí? Porque no hay que sentir dolor, no hay que sentirlo. Si nosotros dejamos sentir dolor, nuestro cerebro se lo está aprendiendo. Y luego cuando le mandemos la pastilla para el dolor, no va a ser suficiente, sino que toca mandarle 2, 3, 4 y ya después no tenemos con qué. Y no sabemos por qué a esta fulanita de tal, esa pastilla sí le sirve y a mí no me sirve. ¿Sí? La misma pastilla para el mismo dolor. La serotonina tiene que frenar el dolor en el cerebro. Esa es la teoría de Melzack, la teoría que dijo él. No solamente pasa la señal más rápida, sino que una vez pasa, del cerebro se produce una sustancia que frena la señal dolorosa. ¿Sí? Tenemos dos formas de bloquear el dolor en nuestro cuerpo. Una, con sensaciones no dolorosas, y dos, frenándola desde adentro. Nosotros no deberíamos tomar Dolex. Nosotros producimos sustancias que alivian el dolor y es la serotonina. ¿Sí? Ella estimula neuronas que bloquean la señal dolorosa. Y no estoy hablando de las endorfinas que son las que alivian. ¿Sí? Bueno, parece ser que en fibromialgia lo que sucede es que ese sistema no funciona, está malo. Así como el diabético, el páncreas no le produce insulina, al de la fibromialgia el cerebro no le produce serotonina. Otros dicen que es una proteína que transporta la serotonina. Tiene un comportamiento hereditario. En las familias con fibromialgia se ve la fibromialgia, se pasa de mamá a hija, ¿sí? De abuela. Entonces es muy común ver eso en las familias. Otra cosa muy curiosa, no se sabe qué tiene que ver la fibromialgia da en mujeres que tienen grados de educación. Lo vemos en citadinas. Nosotros no vemos fibromialgia en la gente del campo. Ellos como que viven más felices, ¿sí? Exacto, no lo tenemos nosotros en mujeres de nuestra sociedad, digamos, industrializada, de las ciudades, competitiva. Las mujeres tienen algo muy interesante. Necesitan estímulos diferentes para producir placer. Para sentir placer, ¿qué es lo que produce la serotonina? Los hombres somos más básicos en eso. Esa es la parte que se estudia desde el punto de vista sociocultural. ¿Por qué a la mujer? ¿Por qué no al hombre? ¿Y por qué a la mujer más educada, la que tiene que estudiar, la que tiene que cuidar los hijos, la que tiene que trabajar y fuera de eso atender la casa? ¿Sí? ¿Por qué es la que no tiene tiempo para sí misma? ¿Sí? Entonces, al no tener tiempo para sí misma, ¿en qué momento produce serotonina? ¿Cada 8 días? ¿Cada 15? ¿Sí? Entonces no la produce, y si tiene la genética para que se le seque la fuente, pues se seca más rápido. Entonces, el estrés, parece ser que la fibromialgia, por ejemplo, se desencadena en un momento fuerte de la vida. Viene con el gen ahí, para que se produzca la fibromialgia, ¿sí? Para que se le seque la serotonina. Y de repente se divorció, de repente se le murió a alguien, ¿sí? Un familiar o el esposo. Apareció, de repente tuvo un accidente fuerte, ¿sí? Estuvo al punto de morirse. Un evento fuerte y aparece la fibromialgia.
La fibromialgia suele tener un disparador físico o un disparador emocional, algo anormal en la vida, y de ahí llega la fibromialgia para no irse. Alguien me preguntaba sobre la evolución. La fibromialgia tiene varias formas de evolución, ya le dije, pues es una enfermedad que llega, aparece en un momento de la vida y llega para quedarse, aunque tiene cursos diferentes, ¿no? Hay unas fibromialgias muy fluctuantes. Fibromialgia un tiempo y desaparece un tiempo y vuelve y aparece y desaparece. Otra llega y no se quita nunca. Es una yayay permanente, todos los días, ¿sí? Todos los días. Vamos a mencionar muchas enfermedades con las cuales se confunde la fibromialgia o pueden estar asociadas a la fibromialgia, ¿sí? Generalmente cuando me llega un paciente a mí con fibromialgia, yo trato de decirle, mire, hay como 3 clases de fibromialgia. Una fibromialgia pura. Una fibromialgia asociada a enfermedades reumáticas. Uno suele ver pacientes con artritis reumatoidea, con osteoartrosis, ¿sí? Con problemas reumáticos. Una de las enfermedades reumáticas que más convive con la fibromialgia es el lupus, ¿sí? Entonces hay enfermedades reumáticas que van de la mano con su fibromialgia para arriba y para abajo. Entonces uno tiene que saber en qué momento está manejando qué. Y hay fibromialgias asociadas a trastornos emocionales, ¿sí? Principalmente a depresión, a trastorno obsesivo compulsivo y a síndromes de pánico, ¿sí? Entonces la fibromialgia, pánico. Entonces hay fibromialgias asociadas a estas alteraciones neurológicas, que de por sí ya son una enfermedad. La depresión es una enfermedad, la diagnostica un psiquiatra, tiene criterios para diagnosticarla y tiene formas de manejarla, pero puede tener adicional fibromialgia. Entonces puede ser pura o asociada a enfermedades. Artritis reumatoidea, hay que hacer diagnóstico diferencial o puede convivir con ella, lo mismo que el lupus, la osteoartrosis. El hipotiroidismo por sí solo remedia la fibromialgia perfecto. Una persona con hipotiroidismo no controlado tiene síntomas de dolor, cansancio, fatiga, trastornos de colon, igualito una fibromialgia. Entonces, antes de diagnosticarle fibromialgia, uno tiene que estar seguro que no tenga hipotiroidismo. Y si tiene hipotiroidismo, lo tenga controlado. Porque una persona puede tener hipotiroidismo más fibromialgia. Aquí esto es una hernia de disco, neoplasias óseas, miopatías. Las miopatías es una enfermedad tremendamente frecuente en nuestro medio, muy mal diagnosticadas. Mucho dolor que parece ser una fibromialgia es en verdad una miopatía, una enfermedad del músculo, y la persona no tiene fibromialgia. Miopatías las producen virosis. ¿A quién no le ha dolido los huesos? Como dice uno, aunque miopatía no es dolor de huesos, es dolor de músculos, con un dengue, con una gripa. Eso es una miopatía. Dolor de músculos cuando uno tiene una virosis es una miopatía, solo que apenas se quita la virosis, se quita la miopatía. Pero hay virosis que duran mucho más tiempo. Miopatías por el chikungunya, por ejemplo, ¿sí? Ahora, una miopatía muy común en este momento que parece una fibromialgia, y uno tiene que tener muy en cuenta las miopatías desencadenadas por las estatinas. Muchas personas hoy en día tenemos o tienen que tomar estatinas para controlar el colesterol y los triglicéridos. Y en algunas personas, no en todas, y esto parece ser idiosincrático, esas estatinas producen dolores musculares horripilantes. Entonces uno tiene que mirar cómo lo controla, cómo lo maneja, o en último caso, cómo habla con el internista para que la reemplace. No, porque uno tiene que poner riesgo-beneficio. La paciente está recibiendo estatinas porque tiene riesgo de un infarto, ¿sí? Hay riesgos de infarto, riesgos de ACV, riesgos de que se tapen las arterias, entonces tienen que tomar estatinas. Y a veces hay dolor muscular y uno tiene que decir, bueno, aquí tenemos que poner en una balanza, ¿qué querés? ¿Dolor muscular o infarto? ¿Listo? Entonces hay que mirar, aunque en algunas personas esos dolores musculares llegan a ser tan fuertes que dicen, no, no puedo vivir con eso. Y llegan a ser tan peligrosos que puedan tapar los riñones. Miopatías la producen los esteroides. ¿Cuántas personas no tienen que tomar esteroides por enfermedades crónicas? Muchísimas, ¿sí? Prednisona, prednisolona y todas estas. Es más, hay mucha gente que toma esteroides y no sabe que están tomando esteroides. Y la gente se lo toma y se le quita cualquier dolor. Dice, esto es la maravilla y es producto natural, porque ahí dice que eso es uñegato y que no sé qué cosa, ¿sí? Pero como el papel puede con todo, hay que tener mucho cuidado con eso. Otras enfermedades, polimiositis es una forma de miositis, enfermedad reumática, hombro congelado,
el hombro, nosotros tenemos nuestra articulación más móvil, la que tenemos más móvil en el cuerpo humano es el hombro. El hombro es una articulación muy bonita porque es una esfera que se articula con un platico chiquitito, con una superficie plana. ¿Y para qué es eso? Para que nosotros podamos colocar la mano, que es la herramienta más increíble que tiene el cuerpo humano. ¿De qué nos sirve tener una mano que sabe hacer tantas cosas si no la podemos poner en cualquier lugar en el espacio a lo largo de nuestro brazo? Nosotros podemos poner la mano desde acá abajo, desde la cola hasta por acá atrás en la espalda. O sea, ella puede ir a lo largo que lo que dé el brazo, en toda parte. Y eso se logra gracias a que la articulación del hombro, que es la más móvil, es precisamente eso, una esfera articulada con un platico muy pequeño. Pero tiene una desventaja. Como la estabilidad de esa articulación la dan los tejidos blandos, o sea, los músculos y los ligamentos, con que uno la deje quieta un poquito, se pega. Se pega y se pega. Por eso los fisiatras somos enemigos de la inmovilización. Y nosotros eso lo alegamos con los ortopedistas. Nosotros estamos en un tira y afloje. El ortopedista, no me la movas que está recién fracturada. Y nosotros movámosla rápido porque no se pega. ¿Sí? Entonces ahí estamos en una pelea y hemos llegado a consensos interesantes. Pero tratamos de evitar estas cosas de hombros congelados. O calcinosis de tejidos blandos, o sea que se pegan los tejidos blandos. Bursitis, tendinitis. Entonces la fiebre reumática, ¿qué pasa? El estreptococo que produce la amigdalitis tiene una huella digital, eso se llama, nosotros en medicina lo decimos el antígeno, es una huella digital, ¿sí? Muy parecida al tejido del cuerpo. La bacteria tiene una huella digital parecida a ciertas partes de nuestro cuerpo, entre ellas pues la parte articular, pero también las válvulas del corazón. Entonces, ¿qué pasa? Llegaban los policías, que son los glóbulos blancos, ¿sí? Y veían la huella digital del estreptococo y creaban anticuerpos contra ese estreptococo y salían a coger a cuanto se le pareciera, ¿sí? Entonces, claro, acababan con el estreptococo, pero también, como estaban sensibilizados, atacaban las válvulas del corazón. La fiebre reumática, ¿cuántos no vimos nosotros con daños valvulares por fiebre reumática? ¿Por qué? Porque nuestro organismo, nuestro sistema de defensa, atacó el corazón pensando que era una bacteria. El síndrome de fatiga crónica es muy parecido a la fibromialgia. Tal vez lo podríamos definir como una persona que está cansada todo el tiempo. Fíjense que aquí el síndrome doloroso no es tan importante. Casi que la gente dice, yo no es que tenga tanto dolor, me duele, pero estoy cansado, todo el día estoy cansado, todo el día estoy cansado, todo el día estoy cansado, y uno tiene que pensar que uno de los diagnósticos puede ser el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica, que para nosotros todavía sigue siendo misterioso. Usualmente el síndrome de fatiga crónica es generalmente dolor, pero no tanto, como en la fibromialgia, una sensación de cansancio permanente que no se quita con los periodos de descanso. La persona sale a vacaciones y no. Cuando uno cree que es cansancio laboral, que sale a vacaciones y sigue exactamente igual. Y si a esto le suma adenopatías, inflamaciones de los ganglios linfáticos, ¿sí? Y le suma fiebre ocasional sin sentido, puede tener una fatiga crónica. Es una enfermedad rarísima, se parece, como les digo yo, a la fibromialgia, pero es un manejo completamente diferente. Bueno, en el tratamiento de la fibromialgia, y aquí van a encontrar, vamos a hacer un trabajo donde, les decía yo, vamos a investigar cómo maneja la fibromialgia el reumatólogo, cómo la maneja el fisiatra, cómo la maneja el neurólogo, cómo lo maneja el ortopedista, porque esta enfermedad la puede manejar cualquier persona, un internista. Yo creo que le va bien, ¿sabe a quién le va bien? Y en mi opinión, al que pueda sentarse, y por eso le va bien tal vez a algunos psiquiatras, a hablar con la persona, ¿sí? A hablar con la persona, porque muchas veces tiene mucha relación con aspectos emocionales, tiene que ver como disparador de la crisis de fibromialgia. Una de las técnicas para manejar fibromialgia, y hoy en día parece ser que tiene mucho auge, son terapias no farmacológicas, digámoslo así. Y ahí caben muchísimas. Pero miren, aquí es lo que yo quiero decirles alguna cosa bien importante. Porque van a encontrar muchísimas formas de manejar una enfermedad incurable. Primero, el médico que venga a decirles que le va a curar la fibromialgia ya de por sí está hablando paja.
puede ser muy integrativo, puede ser muy acupunturista, puede ser muy lo que sea, no la va a curar. Es más, aquí les voy a decir una cosa, uno de los síntomas de la fibromialgia, que no lo mencioné, y yo lo digo, o trato de que el paciente me lo dice, pero ningún paciente se lo va a decir, ningún paciente se lo va a decir. Cuando el paciente, la paciente, tiene fibromialgia y la está pasando bueno, no le duele nada. No le duele nada. Mire esa viejita, dice que le duele no sé qué, y mire cómo baila. ¿Sí? Se fue para San Andrés y no le dolió una muela, pero se bajó del avión y ay, exacto. ¿Sí? Exactamente. Entonces, y eso no se lo dicen a uno, ¿por qué? Porque muy fácilmente pueden decir uno, mire, es hipocondríaca, esto no es verdad, me está engañando, lo que sea. Entonces, pero sucede una cosa muy interesante, acuérdense, la serotonina es una sustancia, un neurotransmisor que fluctúa con nuestros estados de ánimo, ¿sí? Fluctúa con nuestra sensación de bienestar y tiene que ver con la aparición de los síntomas o con la remisión de los síntomas. Y a veces me gusta decirle al paciente, mire, yo aquí tengo el recetario y le voy a dar la receta para curar la fibromialgia. Placer una vez al día. Placer una vez al día. A nosotros nos llama mucho la atención y a veces no queremos tener en cuenta que hay cosas que nos ayudan a mejorar mucho los síntomas y son biológicos. Eso es una cosa real. En el organismo funciona. ¿Por qué creen que se puso de moda los payasos en los hospitales de niños, por ejemplo, donde los alegran? Y a estos chicos que los logramos alegrar, parece que los medicamentos les hacen mejor efecto, ¿sí? No es que lo estamos engañando ni haciéndolos pensar en otra cosa, no, realmente estas personas tienen mejores resultados sus tratamientos cuando están bajo la influencia de la alegría, de la felicidad. Entonces, muy posiblemente son cosas neurobiológicas, psiconeurobiológicas, que todavía no entendemos muy bien en estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, para manejo de la fibromialgia, la medicina nuestra, la alopática, solamente reconoce en este momento 2 medicamentos aprobados por lo que nosotros decimos la FDA, que es una regulación americana, la EMEA es en Europa, que avala el uso de determinados medicamentos en algunas enfermedades. Cuando la FDA dice que sirve, pues uno puede usarlo porque con tranquilidad sirve. Sin embargo, para esta enfermedad tal vez es porque no hay nada más y segundo, porque no va a hacerle daño. Y está aprobada, hay 2 medicamentos aprobados. Uno, la duloxetina. La duloxetina, fíjense que es derivada de la amitriptilina, fluoxetina, sertralina, los inhibidores de recaptación de serotonina, y la duloxetina lo llamamos un inhibidor dual, no solamente inhibe la recaptación de serotonina, sino de norepinefrina, que parece que también tiene que ver, no solamente la serotonina. Entonces, ese medicamento, la duloxetina, es uno de ellos. Generalmente se utiliza a dosis de 30 miligramos, pero puede ser llevado a 60 e incluso hasta 90 miligramos. Es un antidepresivo, es un inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina y se utiliza en fibromialgia. Y tenemos la pregabalina. Bueno, entonces afortunadamente ya hay, nosotros decimos copias, no, ya hay otros, y saben que son buenas. En general yo en esto tengo que decir, hay unos genéricos muy buenos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos medicamentos? Precisamente, son medicamentos para aliviar síntomas, para calmar el dolor. Supuestamente la duloxetina va a tratar de elevar esa serotonina, inhibe la recaptación de serotonina, va a tratar de elevarla para tratar de ayudar en el mecanismo que frena el dolor. Y la otra, la pregabalina, lo que hace es como adormecer el nervio que lleva el dolor, ¿sí? Lo adormece para que la señal de dolor no pase. Son medicamentos que actúan en sitios diferentes, mire, uno para que frene el dolor, otro para que no pase. Uno podría usar ambos, claro, pero aquí les doy la noticia maluca. Se ha visto que es efectiva solamente en el 30% de las personas. De 100, solo a 30 les va a caer bien, les va a funcionar.
Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, principalmente sedación, adormecimiento, ¿sí? Y en algunos particulares. Yo he tenido pacientes, fíjense que la pregabalina la usan o los que manejamos dolor para el dolor neuropático, los que manejan convulsiones pues es un anticonvulsivante, ¿sí? Y los psiquiatras lo usan como ansiolítico, pero hay algunas personas que les da ansiedad. Entonces hay medicamentos que tienen muchas funciones que el especialista escoge para qué la usa. Eso es otra cosa que yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta cuando un médico les manda un medicamento. No vayan a preguntarle ya al vecino qué opinión tiene. Pregúntenle al médico por qué. Porque es que le van a decir, uy, te mandaron eso si eso es para las convulsiones. Pasaba mucho con el tramal. Uy, le mandaron el tramadol si eso es para el cáncer. Es mentira ya, eso no se utiliza, es un analgésico moderado que se utiliza para muchísimas enfermedades. ¿Sí? Para muchísimos dolores. Entonces uno empieza a oír cuentos raros, es mejor preguntarle al médico. Ahí es donde digo yo, la comunicación médico-paciente nos está fallando. Bueno, entonces tenemos que el manejo farmacológico de la fibromialgia es bastante deficiente. Hay otros medicamentos que aquí me mencionaron, uno que se llama la ciclobenzaprina. La ciclobenzaprina se ha usado, es un relajante muscular que tiene una acción sedante, produce un poco de sueño. Y un sueño que parece... A diferencia de los hipnóticos, es un sueño muy bueno, relativamente parecido al fisiológico y se ha visto que tiene buenos resultados, sobre todo en los primeros meses. O sea, al principio, los primeros meses de fibromialgia parece que ayuda, pero no hay datos buenos a largo plazo. Pero aquí viene otra cosa, estamos hablando de medicamentos que no la curan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vamos a tomar medicamentos permanentemente para esta enfermedad? Yo soy completamente enemigo de esa frase. Uno tiene que aprender a dominarlo. Uno tiene que aprender a manejarlo. Y sí se puede. Sí podemos mejorar nuestra calidad de vida con fibromialgia. No la vamos a curar, pero podemos mejorar la calidad de vida y muy posiblemente no lo vamos a hacer con medicamentos. A los que le caiga bien el medicamento, que se lo tome. Hay una forma de tratamiento que tiene un aval, que tiene evidencia en medicina. A nosotros nos gusta la evidencia. Cuando hablamos de evidencia es que se ha visto mucha gente, se ha ensayado mucha gente y ya se dice esto sí funciona. Entonces, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual son terapias que lo llevan a uno a primero conocer la enfermedad y a encontrar los recursos, cómo oponérsele. Entonces, la terapia cognitivo-conductual busca las reservas que tiene la persona para poder oponérsele a esa conducta dolorosa, ¿sí? Entonces, para no convivir con ella. A mí me gusta mucho esta frase, Nietzsche. Yo le tenía miedo a Nietzsche. Estoy hablando de Nietzsche el filósofo, no el grupo Nietzsche. El grupo Nietzsche nos gusta a todos, ¿sí? Pero Nietzsche el filósofo, y yo le tenía miedo porque es que yo creo que todos le tenemos miedo a Nietzsche porque como era comunista, ¿sí? El que dice es que la religión es el opio del pueblo, pero nunca dijo eso, ¿no? Cuando uno empieza a leer a Nietzsche se da cuenta que era un nihilista, una persona que, pues un nihilista es el que le ve algo bueno a la muerte. Y a la hora de la verdad la muerte es la solución de muchos problemas, ¿sí? Si no de todos, ¿sí? Pero bueno, pero a veces es bueno oír a los nihilistas. Y entonces, por ejemplo, él tiene una frase que a mí me fascina: aquel que luche con monstruos deberá cuidarse de no convertirse en uno durante el proceso. Es mejor, pilas, el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Eso quiere decir eso, ¿sí? Entonces a veces uno por querer mejorarle la fibromialgia a la persona, le hace hacer unas cosas o le hace gastar unas platas, y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Todo aquel que tiene una razón para vivir puede soportar cualquier forma de hacerlo. Tenemos que encontrar razones para vivir. Entonces, fíjense, nosotros podemos hacer muchas cosas: yoga, hidroterapia, masajes, ejercicio. El ejercicio ayuda muchísimo en la fibromialgia, pero el ejercicio hecho generalmente con prudencia, con moderación. Una persona con fibromialgia no debe abusar del ejercicio porque se pone peor, ¿sí? La hidroterapia sirve mucho, el ejercicio en piscina, el agua ayuda mucho. Hacer mucho estiramiento ayuda. Y bueno, aquí terminamos.